Nuevamente bienvenidos. Vamos a ver esta segunda parte. La pregunta 57 nos habla de la principal área motora de la corteza cerebral, el área 4 de Brodmann. ¿Dónde se encuentra el área 4 de Brodmann? ¿En el lóbulo frontal, en el lóbulo parietal, en el lóbulo occipital, en el lóbulo temporal o en la corteza escondida, la ínsula? ¿Okay? Recordemos nosotros que Silvio delimita arriba lo frontal y lo parietal y abajo lo temporal. Rolando nos delimita lo frontal y lo parietal. Alrededor de Rolandito se encuentran los hombrecitos motor adelante y sensitivo en la parte posterior. ¿Okay? Entonces, el área 4 de Brodmann, el área motora, tiene que estar por delante, ¿verdad? Eso significa que sería en el lóbulo frontal. Miren toda la clasificación histológica que hizo Brodmann de las áreas y la relación que buscó con la parte clínica en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Tremendamente difícil encontrar pacientes con lesiones en cada una de estas zonas para establecer correlaciones. Hizo un trabajo de hormigas este hombre, ¿ok? Aquí están ustedes viendo la cuña. Habíamos hablado acerca de la cuña hace un momento. Aquí estamos viendo la cuña, ¿verdad? Ok. Después, miren la parte orbitaria. Estas son las áreas 10, 11, 12 del lóbulo prefrontal. Aquí estamos viendo nosotros las áreas que tienen que ver con la motricidad más elaborada, el área 6, el área 8, y aquí vemos los piececitos del área 4 y los piececitos del área 1, 2, 3, que es sensitiva, ¿no es cierto? Entonces, miren, acá va Rolandito. Esto es sensitivo, esto es motor. Esta sería el área 4. Miren que el área de Broca está aquí. El área de Broca no es el área de la cara. El área de Broca tiene esquemas de lenguaje. El área de la cara tiene los músculos de la cara y yo le mando decir zapato y los músculos dicen zapato. Pero el esquema de la palabra está aquí. El esquema de la morisqueta, de masticar, de silbar, está acá. ¿Ok? No confundir una cosa con otra. Una cosa es la función sencilla y otra cosa es la función elaborada. Si se dan cuenta, por delante del área 4, el área motora del lenguaje, el área de la mirada conjugada, el área motora suplementaria, todo eso está por delante. ¿Ok? Afasia. La afasia está asociada con, y de frente yo digo, la sustancia negra jamás. Porque la sustancia negra tiene que ver con el Parkinson. ¿Y qué pasa con el Parkinson? La sustancia negra deja de ser negra, porque se pierden las neuronas dopaminérgicas que son oscuras. ¿Ok? Ok. Ya hemos hablado del núcleo subtalámico, lo descartamos también. El tálamo conecta a todo el mundo, está abajo, nada que ver. Me queda la circunvolución precentral, me queda el lóbulo temporal. Miremos las áreas vinculadas con el lenguaje. Tenemos dos áreas vinculadas con el lenguaje. El lóbulo frontal, el área de Broca, áreas 44-45, y el área de Wernicke en el labio inferior de Silvio. Y está estratégico, ¿verdad? Porque por acá llega la audición, por acá llega la visión y por acá llegan los gestos corporales. ¿Ok? Esto es estratégico. Y miren el fascículo arqueado y esta forma, el giro angular, donde hay parietal, occipital y temporal. ¿Cuál es el límite? Preguntar, interconsulta, doctor Google, o de repente interconsulta al cielo, ¿no es cierto? Porque aquí en la Tierra no sabemos porque el límite es variable, ¿ok? Entonces, siempre recuerden, en esta área que está el cálculo y que está la lectura, recuerden siempre, si hablan de cálculo y lectura, tiene que ser algo por acá, en el lado izquierdo, ¿ok? Siempre en el lado izquierdo, donde está el lenguaje, ¿ok? Muy bien. Amnesia. La amnesia tiene que ver, es el signo precoz que aparece en la enfermedad de amnesia con A, Alzheimer. ¿Ok? Y recuerden, el Alzheimer comienza con la amnesia y luego ya pasa la asomatognosia, agnosia, asteriognosia, todas las A's. O sea, del lóbulo temporal pasa al lóbulo parietal y de allí ya se extiende a toda la corteza cerebral. ¿Ok? Ok.
De paso que ya les di a ustedes la respuesta, ¿verdad? Sin querer queriendo. ¿Dónde comienza nuestro tío Alzheimer? En el lóbulo temporal, en la base, no afuera, en la base. Esto es un corte vértico-frontal, así. Sube el cerebro, baja el cerebro, entra a la ínsula, sale de la ínsula y da la vueltita hacia abajo y termina en los hipocampitos. Entonces, lado normal, sube el cerebro, baja el cerebro, entra a la ínsula, sale y ¡bum! Da la vuelta. Esta estructura, esta de acá y esta de acá son los hipocampos. Miren una persona con Alzheimer, miren el hipocampo. El hipocampo debiera estar, apenas se ve líquido, apenas se está viendo, ¿ok? Y sin embargo, en esta persona ya vemos un hueco ahí, ¿ok? Ya vemos un hueco. Entonces, recuerden ustedes la atrofia de los hipocampos. Esto es lo normal y esto es el hipocampo atrófico. Miren, comparen esta corteza con esta corteza. Miren cómo se dilatan las cavidades porque se pierde tejido cerebral, ¿verdad? Se pierde tejido cerebral. Esta es una muerte neuronal colinérgica y después muere todo el resto. Así como el Parkinson es una muerte neuronal dopaminérgica y después muere todo el resto. ¿Okay? 60. Localización más frecuente de granuloma tuberculoso en el sistema nervioso central. Le dan varias alternativas. Y lo que refiere la literatura, porque fui a buscar a mis amigos de infecciosas para que por si acaso yo haya leído mal, ¿no es cierto? Y efectivamente los tuberculomas en los adultos son hemisféricos y en los niños tienden a ser cerebelosos, ¿ok? Entonces, lo más frecuente le ponen cerebelo y se imaginarán que tuberculosis cerebral es rara en niños, ¿no? Hay, pero es rara en niños, es mucho más frecuente en los adultos. ¿Okay? Entonces, esta pregunta también, cuando yo pongo los signos de interrogación, ya saben que está medio, no del todo bien, ¿no? Una aproximación medio complicada, ¿ok? 61. Una mujer de 30 años aqueja inestabilidad en la bipedestación y en la marcha. Tiende a desviarse a la derecha. La exploración neurológica muestra dismetría derecha, disdiadococinesia y nistagmo más marcado cuando mira a la derecha. La localización más probable de la lesión, recuerden, en el cerebelo. El cerebelo tiene sus trucos y el cerebelo tiende a ser ipsilateral, ¿ok? Les he puesto en estos dibujitos el vermis cerebeloso. Sobre todo en niños hay muchos tumores del vermis, ¿ok? Y tiende a dar más componente axial que en extremidades. En cambio, cuando es asimétrico, tiende a afectar las partes más distales y del mismo lado, lógicamente. Y estas son las degeneraciones pancerebelosas, son ya cuadros degenerativos. ¿Cuál es la ataxia hereditaria más frecuente en el mundo? Buena respuesta. La ataxia más frecuente en el mundo es la recesiva, la Friedreich. Ok. ¿Cuál es la ataxia dominante más frecuente en el mundo? Pregunta de examen. No tienen que saber las 48 taxias, pero sí tienen que saber la dominante más frecuente. 3. Machado Joseph. ¿Por qué? Porque es una ataxia portuguesa. En la isla Azores, la familia Machado, la familia Joseph fueron los primeros que hicieron esa mutación. Parece que en el fondo deben haber sido una sola familia, pero ya los hemos conocido por separado, ¿ok? Y los marinos portugueses, ¿cuál es la historia de los marinos? Un amor en cada puerto. Por consiguiente, una taxi en cada puerto. Los portugueses, ¿a dónde llegaron? Todo el Atlántico, Brasil, por ejemplo, ¿no? Aparte de eso, Estría, empezaron a ir hacia la zona de la India y no llegaron al borde del Pacífico. Entonces, si ustedes miran Latinoamérica, para acá, Brasil y todo ese lado, ataxia 3. Para acá, no hay ataxia 3. Tenemos creo que 2 familias con ataxia 3 nosotros. ¿Ok? ¿Qué ataxia tenemos en Latinoamérica hacia el Pacífico? Ataxia 10.
Es una ataxia que hay en Japón, en China, en las poblaciones ancestrales norteamericanas, los Sioux, por ejemplo, en los descendientes ancestrales de Centroamérica y en Latinoamérica en la parte del Pacífico. Entonces recuerden, la ataxia hereditaria más frecuente, Friedreich, de lejos. ¿Ok? La ataxia dominante más frecuente en todo el mundo, la 3 por los portugueses, pero en Latinoamérica no llegaron y nosotros somos ataxia 10. Latinoamérica me refiero al lado del Pacífico, ¿ok? No llegaron, ¿ok? Aquí tienen los cuadros, recuerden la parte axial, sobre todo en niños, la parte asimétrica en adultos y lo degenerativo. 6.2, temblor de intención. Para esto, recuerden este detalle. Temblor de reposo, como contando billetes, frotando los dedos, Parkinson, ¿ok? En reposo. Temblor de acción o intención, esto corresponde a cerebelo. Y temblor postural, temblor esencial. ¿Cuál fue el temblor de Hitler? ¿Han visto ese video? Hitler, que tenía siempre una mano detrás, ¿verdad? Hay una sola filmación donde se ve la mano atrás y la mano está haciendo así. Segunda pregunta. ¿Qué tipo de temblor tenía el presidente Belaúnde? No era Parkinson. El presidente Belaúnde estaba con su manito muy elegante él, delante de la cámara, las manitos así ponía él siempre su mano. Temblaba delante de la cámara porque si no les hubieran visto ustedes temblando en la cámara. No temblaba. Y luego quería ver el mapa con la marginal. Ustedes veían su mano moviéndose, cerebelo no había. Y cuando llegaba a la marginal, aquí la carretera marginal, allí temblaba. Perdón. Temblor postural, temblor esencial. El presidente Belaúnde no tenía Parkinson, tenía un temblor esencial. ¿Okay? Aquí están los temblores. 6.3. Hernia caudal de las amígdalas cerebelosas y el bulbo a través del agujero occipital. Cerebelo y bulbo para abajo. Se llama Down. Fuera. Simple deducción. Cráneo bífido. ¿Qué tendrá que ver el cráneo dividido en dos, verdad? Nada que ver. Me queda Dandy Walker, Arnold Chiari y mielosquisis. Mielosquisis. Quisis significa que se partió, ¿verdad? Me olvido. Entonces debe ser Dandy Walker o Arnold Chiari. Cualquiera de los dos podría ser, ¿ok? Miren estos esquemas. Miren el Arnold Chiari. Miren el agujero magno y miren cómo baja la amígdala cerebelosa y comprime el bulbo. El agujero magno es muy grande y se pasa para abajo la amígdala y comprime, ¿ok? Y comprime, ¿ok? Dandy Walker es esta malformación. ¿Qué está pasando aquí? No hay amígdalas, porque casi no se formó el cerebelo, pero hay una gran cantidad de líquido. Y esto sí puede empujar esas estructuras por el líquido, por la presión del líquido, no por las amígdalas. Es Arnold Chiari el que da lugar a que las amígdalas protruyan hacia abajo. ¿De acuerdo? Esto es la malformación de Arnold Chiari, esta es la malformación de Dandy Walker. ¿Ok? Esta es la que ocasiona. Los dos pueden dar compresión del bulbo, pero el motivo es diferente. ¿Ok? El motivo es diferente. Muy poco. Acá, por ejemplo, este es un caso típico. Se pueden ver diferentes niveles, pero lo que va a ver acá abajo es líquido. Mucho líquido. Y el líquido es el que hace que se desplace toda la estructura baja. ¿Ok? Y ahí sí depende del tamaño que tenga esa estructura para que se comprima. Generalmente aquí el agujero magno es normal, pero se desplaza por el líquido hace presión y desplaza el bulbo y se puede dañar. Aquí es el cerebelo el que se desplaza junto con el bulbo porque el agujero es grande y termina enclavándose. ¿Ok? Se comprime. 6.4.
Hematoma organizado en necropsia, encontraron el hematoma ya viejo, por fractura de la parte temporal, por fractura de la parte temporal. ¿Qué puede haber sucedido para que haya una fractura y dé lugar a un hematoma? Fractura temporal o parietal nos puede dar la meningia media, es siempre lateral. Aquí arriba, un poco difícil porque ya casi no queda arteria, ¿okay? Es en el costado. Entonces es o parietal o temporal, y ni siquiera temporal muy bajo, temporal más o menos a la mitad, por ahí está la meningia media. ¿Okay? 64 de arteria meningia media, y puede ser a nivel del cráneo, parte temporal o parietal. Lateral, tiene que ser lateral. 6.5, hematoma. Hematoma epidural, este es el peligroso. Se debe usualmente a ruptura o desgarro de la arteria meningia media, y yo voy a poner una imagen donde ustedes van a ver la sangre hiperdensa o hipodensa. Hiperdensa y con forma de lente, ¿verdad? Liso por acá porque es la dura, liso por acá porque es el cráneo. En cambio, en el otro hematoma veíamos como que dibujaba la corteza, ¿no es cierto? Porque es subdural. ¿Okay? Y recuerden que el otro hematoma, hay hematoma agudo, pero la mayor parte de las veces es crónico, es oscuro. ¿Okay? La hemoglobina ya está digerida. ¿Okay? No se olviden de mirar al otro lado y no se olviden, bueno, la fractura se va a ver porque generalmente son buenas fracturas y se toca y se siente la renitencia. ¿Okay? Para llegar al espacio epidural, señale la estructura que no se atraviesa. Tengan mucho cuidado porque siempre nos hacen las preguntas sí, 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 ¿verdad? Marque lo que corresponde, marque lo que tiene que ver, marque cuál es el diagnóstico, o sea, es un sí. Y de pronto me ponen una pregunta que es no. El cerebro es cíclico. Sí, sí, sí. Y de pronto dice no, y si yo estoy distraída, sí. ¿Ok? Entonces, cuando hay así, yo pongo mi dedo y digo, no, no, voy leyendo A, B, C, D y con mi dedo voy señalando. Es mi técnica, cada uno tiene lo suyo, para que vea mi cerebro, no se confunda y no se deje llevar por las últimas 20 preguntas. ¿Ok? Entonces, estén alerta. ¿Qué cosa no se va a atravesar? ¿Ok? El espacio epidural. Epidural. ¿Ok? ¿Cuál no se atraviesa? La dura. Si revisamos bien las palabras, ya no voy a tener que leer, ¿verdad? Por eso, ¿se dan cuenta de la calma? Es muy importante que tengan calma, porque si es epidural, evidentemente no debo atravesar la dura, ¿ok? Y ya no tendría que leer todas estas cosas. 6.7. Se trata de un paciente con diagnóstico de TEC, fractura de base de cráneo. Está alerta, parcialmente desorientado, con movimientos oculares conjugados conservados y midriasis paralítica del ojo derecho. El nervio craneal afectado es el 4, el 3, el 2, el 5, el 6. ¿Cuál es el que controla la pupila? Entonces no hay que leer mucho para saber pupila. ¿Ok? No se olviden que las fibras pupilares son periféricas. Y si yo tengo un hematoma de los que hemos hablado que está empezando a comprimir contra el tronco, ¿cuál es qué le dicen al personal de enfermería que nos ayuda? ¿Me avisas cuando se caiga el párpado y el ojo esté chueco o me avisas cuando hay anisocoria? Anisocoria es un signo precoz. Cuando el ojo ya se cayó el párpado o se puso chueco, olvídense, ya perdimos. ¿Okay? Anisocoria es un signo precoz. No se olviden siempre mirar la pupila. 6.8. Causa más frecuente que desencadene el edema cerebral en un TEC, esto ya es fisiopatología profunda y corresponde a los desequilibrios de presión a nivel de los capilares y se empieza a retener el líquido, no pasa para el otro lado. ¿Okay? Pero eso ya es fisiopatología profunda, así que están perdonados. 6.9. Cuadro de hipertensión endocraniana. ¿Por qué hay hipertensión endocraniana? No va a la fisiopatología, sino a la ruta. Entonces, cuando hay hipertensión endocraniana,
¿Qué tiene el paciente? Le duele. Recuerden, le duele. Y como le duele, ustedes van a mirar acá y me van a decir cuál es el nervio craneal que se activa cuando me duele. Por ejemplo, en migraña. Todo lo que duele del cuello para arriba, nuestro amigo el trigémino. Y específicamente la rama recurrente meningea. ¿Cuántas ramas tiene el trigémino? Mentira, 4. ¿Ok? Ok, se llama trigémino. Cuando yo era estudiante, me sentaba al final de la cola porque había un orden en la discusión clínica para sentarse por categorías. Y como yo era la única alumna que iba todo el tiempo, yo estaba en la cola. El doctor Cuba preguntó ramas del trigémino, desde su asistente hasta que llegó a mí. 3, 3, 3, 3. Y yo dije 4. Y todos me miraron y dijeron, el doctor Cuba la mata. ¿Okay? Yo había leído el testit. Y existe 3, ¿verdad? Pero aquí está la cuarta, se dan cuenta, mi dedo está escondido, ¿verdad? Hay una rama recurrente meningea que se regresa adentro e inerva las meninges y es la que da dolor de cabeza. ¿Ok? El doctor Cuba me miró con cara de asesinato. Yo dije, no puede ser, pero si yo lo he leído. Regresó, Cuba era tremendo. Regresa a su sitio, mira al resto y le dice, se paran, se corren un sitio, Macetti, siéntate acá. Y me sentó a su lado. ¿Ok? Por el recurrente meningio. ¿Ok? Por el recurrente. Miren el susto que me pegué pensando que había dicho una estupidez, ¿no? Yo lo había leído, por eso lo contesté, pero ni modo. 70. Parkinson. Ya, pues si esta no me responden, por el amor de Dios, ¿verdad? Ahí yo me suicido así de inmediato. Aspartato, dopamina, glutamato, GABA, serotonina. Evidentemente, dopamina. Ahora, miren las flechitas. El aspartato se transforma en glutamato y el glutamato es excitador. Saben que algunas personas con migraña utilizan un edulcorante y les da migraña, ¿verdad? Ok, porque el aspartato se transforma en glutamato. ¿Se dan cuenta? Y miren lo interesante. El glutamato, por una enzima, se transforma en GABA. Miren la cadena tan interesante. ¿Ok? Los dos opuestos están vinculados. Los dos opuestos están vinculados. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de Parkinson, disminuye la dopamina. Si la dopamina no activa los ganglios basales no funcionan. Habrá movimiento, pero está lento, está rígida la persona, ¿ok? No funcionan correctamente, no se activan. En cambio, el Parkinson Plus, hay dopamina. ¿Quién no funciona? Los ganglios basales. Parkinson Plus significa que hay un cuadro parkinsoniano además de otra cosa. Hay espasticidad, hay ataxia, hay problema vegetativo, 20.000 cosas hay, ¿ok? Entonces recuerden, el Parkinson es abajo y el Parkinson Plus, las cosas raras, es arriba. No responde a la dopamina, es otra cosa y es tremendamente complicado, no tiene tratamiento generalmente, ¿ok? 7.1. Discinesia tardía, resultado en el cambio en los receptores de lo que quiera que sea, causando hipersensibilidad en tal sustancia. Tienen una idea de ganglios basales, el receptor. Neuronita dopaminérgica, sale la dopamina por su axón y se libera acá, se une al receptor y se activó el ganglio basal. ¿Okay? Pasan los años y el receptor es parte de una estructura viva. Entonces el receptor cambia de conformación y bota la dopamina. Y de pronto la persona dice, pero yo tomé mi pastilla y estoy todo rígido, ¿qué me ha pasado? Y se cae al piso. Cambió de conformación. Otro problema, está el receptor, entra la dopamina y funciona. Está el receptor, se vuelve hipersensible, entra la dopamina, hiperfunción, movimientos involuntarios. Entonces miren cómo una estructura viva puede ir cambiando, ¿verdad? Entonces, recuerden que los receptores son parte de una célula, ¿ok? Entonces, la hipersensibilidad o el cambio de conformación son parte de lo que ocurre con la estimulación dopaminérgica que no es natural. ¿Cómo funciona la dopamina en todos nosotros? Tenemos un nivel constante de dopamina y sube un poquito, baja un poquito, fluctúa.
Y con eso es suficiente para nosotros. Al paciente, primera pastilla, baja la primera pastilla, sube la segunda pastilla, baja la segunda, entra la tercera. El receptor se vuelve inestable, el receptor cambia, ¿ok? Recuerden, hipersensibilidad o cambio de conformación, ¿ok? 7.2. ¿Cuál de los siguientes aminoácidos es neurotransmisor excitador? Y todos de inmediato dicen glutamato. Y no está. Si no está en glutamato, ¿quién es su amigo? Migraña. Si no es el glutamato, ¿qué aminoácido se transforma en glutamato? El aspartato, recuerden la migraña, y los edulcorantes, ¿ok? Aspartato se transforma en glutamato. De esta lista, un inhibidor, no es el GABA. No es el GABA. ¿Cuál es el inhibidor? La glicina. Los excitadores, el glutamato y el aspartato que se transforma en glutamato. Y los inhibidores, el GABA de cajón y la glicina. ¿Ya? La glicina. ¿Se acuerdan del síndrome de la persona rígida? Esas personas que de pronto se ponen como robotitos y caminan, no pueden ni toser, ni reírse, ni nada porque se ponen tiesos. Son anticuerpos contra el receptor de glicina en la médula. Y terminan tan tiesos que apenas pueden respirar. ¿Y cómo los ventilamos? ¿Verdad? Porque esa rigidez es tremenda. ¿Okay? 7.3. Además de los péptidos opioides endógenos, uno de estos está principalmente implicado en la transmisión del dolor. Péptidos opioides endógenos, ¿ok? Encefalinas, endorfinas. Uno de estos péptidos tiene que ver con el dolor. ¿Cuál era? La querida sustancia P. Ya están llegando por lo menos a las farmacias privadas los parches con capsaicina para bloquear la sustancia P cuando hay herpes. ¿Ok? Miren esta primera neuronita que está en el ganglio y su prolongación en la terminación del dolor y su otra prolongación va a la médula, porque la primera neurona del dolor busca la segunda neurona, ¿verdad? Y luego en el tálamo la tercera. Primera neurona y acá libera. Libera glutamato, pero si no sentimos dolor, ¿les gustaría no sentir dolor? Si no sienten el dolor, ustedes van a morder y van a morder, se van a dar cuenta, tan fuerte que las personas con insensibilidad congénita al dolor, los dientes se les incrustan. ¿Ok? Las muelas se les aplanan totalmente por lo que muerden. Agarran las cosas con tanta fuerza que tienen reabsorción en los dedos. ¿Se dan cuenta el problema? Y a ver, mírenle los pies dentro del zapato. Porque ustedes sí sienten el interior del zapato, ellos no. Y tienen ampollas y reabsorción. Y se hacen lesiones terribles, una vida de horror. ¿Ok? Entonces hay que sentir el dolor. Y la naturaleza es viva. Si yo no siento el dolor, me hago daño. Y si falla el glutamato, tengo la sustancia P. En la misma sinapsis hay dos neurotransmisores. Hay un verdadero neurotransmisor y un péptido. ¿Ok? Entonces aquí está la sustancia P. Y la capsaicina, el parche de capsaicina o la crema de capsaicina bloquea. ¿Ok? Y ayuda con el dolor neuropático. 7.4. Neurotransmisor con la concentración más elevada que se encuentra en la glándula pineal. Neurotransmisor no es la melatonina. La serotonina. Y si bien no es la melatonina, miren ustedes que la serotonina deriva del triptofano y la melatonina también. O sea, la glándula pineal tiene cadenas enzimáticas que permiten manejar el triptofano. La pineal. ¿Okay? La glándula pineal maneja triptofano, ya sea para hacer melatonina o para hacer serotonina. La serotonina es un importante regulador de nuestro ánimo también. Por ejemplo, en depresión, serotonina y noradrenalina son muy importantes, sobre todo serotonina. La dopamina ayuda. 7.5.
Trastorno que va desde incapacidad para comprender el lenguaje escrito hasta dificultad parcial para descifrar una palabra hablada. ¿Qué tipo de afasia es? Ya. ¿Están de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Global significa que no entiendo y tampoco emito, ¿verdad? Ok, y acá me están hablando solamente de no entender. Por eso acá les he puesto esto. Me ha faltado poner aquí los signos de interrogación, perdón. ¿Ok? Lo más probable es que sea una afasia de Wernicke. Yo creo que aquí se han equivocado. Algo han querido poner porque dice desde hasta, ¿no es cierto? Entonces debe ser que no entiende y no expresa. Eso han querido poner, pero lo han redactado de tal manera que realmente es un problema, ¿ok? Entonces recuerden, esto de global no tiene nada. Global tiene que ver con no entender y no expresar. Las dos cosas, ¿ok? Tanto Wernicke como Broca. 7.6. Es una dama de 48 años de edad que ha sufrido un ictus que aqueja debilidad en el brazo y la parte inferior de la cara en el lado derecho. Su lenguaje presenta los siguientes déficits: lento, trabajoso, disártico, telegráfico, habitualmente con una buena comprensión y mala repetición. ¿Cuál es el tipo de afasia que se ajusta más a estos hallazgos? ¿Entiende o no entiende? Da la impresión de que sí entiende, ¿no es cierto? Y más bien su problema es de emisión. Completo no, porque algo sale, pero sí tiene un componente de emisión. Si vemos todo esto de acá, aquí está nuestra amiga, el área de Broca, aquí está el área de Wernicke. No se olviden del gyrus angular y el cálculo y la escritura en este lado, ¿ok? No se olviden que el área motor, el área 4, está aquí, la cara. Y estos son esquemas de lenguaje. Recuerden que delante del área primaria motora están las áreas motoras más complicadas para cosas especiales, como mover los ojos, girar la cabeza, hablar y demás. ¿Ok? Estas preguntas yo las paso al final siempre, ni las miro. ¿Por qué? Porque para responder esto yo tengo que hacer doble operación y obtengo igualito un punto, ¿no es cierto? Entonces yo las pongo al final, como yo hago mi examen primero, marco todo lo que me sale de frente, luego voy analizando poco a poco y estas las pongo para la tercera vez, ¿ok? Porque uno tiene que invertir mucho tiempo para el mismo puntaje. Si me van a dar más puntaje por esto, todavía. Más fácil es que analicemos con la respuesta. Entonces, si se lesiona el área de Wernicke en el hemisferio dominante, es probable que la persona no pueda escuchar sonidos de alta frecuencia, realizar funciones matemáticas complejas, leer palabras, interpretar el significado de una oración. Escuchar sonidos, escuchar no tiene nada que ver, ¿verdad? Escuchar tiene que ver con el área 41, el área 42, que están hacia la ínsula, adentro y en el bordecito de Wernicke, para que uno capte lo que sea ruido del lenguaje. ¿Ok? Ok, fuera. Funciones matemáticas en el área de Wernicke está más atrás. Ok. Leer palabras, sí, eso sí tiene que ver. Estrés. Yo digo 3 está acá y 3 está acá. Ajá. 4. Interpretar el significado de una oración, va. Y acá también había 3, pero con 2. Entonces, recuerden, uno debe revisar en orden. Se dan cuenta que 3 y 4 ya está. Por seguridad, ya uno revisa por si acaso el otro que tenga 3. ¿Ok? Siempre hay que organizarse. ¿Ok? Miren ustedes el componente de cálculo. ¿Se dan cuenta? Está bien atrás, ¿no es cierto? Estos son resonancias funcionales. Entonces la manchita puede salir un poquito más arriba, un poquito más abajo, ya depende de la persona, pero está más o menos en la zona donde se cruzan las circulaciones. 7.8. Trastorno del lenguaje. El paciente tiene un lenguaje fluido, pero con problemas para pronunciar
algunas sílabas y articular bien las palabras. Repite bien, denomina bien, escribe bien, lee bien. Por consiguiente, ¿será una afasia? No, ¿verdad? Ok, entonces, Broca, Wernicke, conducción fuera. Entre disartria y disfonía, ¿qué les parece? Más articulación, ¿verdad? Aquí hay un problema de articulación, hay una disartria. Hay una disartria que es un problema de articulación, ¿ok? Les he puesto acá los componentes de Broca y Wernicke y algunas afasias más complejas que a veces preguntan, ¿ok? A veces preguntan por la afasia de conducción motora, sensitiva. No es frecuente, pero pregunta, ¿ok? Dislalia. ¿Qué es la dislalia? Disartria es hablar con un caramelo en la boca, para que quede claro. Es un problema de articulación, ¿ok? Alteración en la nominación. Es lo que nos ha pasado a muchos después de la pandemia, ¿verdad? Pásame ¿cómo se llama? ¿Verdad? O sea, por el estrés nos es difícil de nominar. Nos ha pasado con los nombres de las personas. Ay, me encontré con mi compañero, pero es el que se sentaba en tal sitio, el que hacía esto, pero no me sale el nombre, ¿ok? Estamos con problemas de denominación por el estrés, no por afasia, por supuesto. Dificultad en la comprensión de las palabras, ahí sí vamos a la afasia de comprensión, ¿ok? Dificultad en la fluidez de las palabras, ¿ok? Ahí hay disfluencia, ¿ok? Disfluencia, también hay otro término que es disfemia. Muchas veces la persona con problemas de salud mental o con intoxicaciones de medicamentos o de alcohol habla muy lentamente, muy despacio, ¿ok? Dificultad para articular las palabras, la disartria del caramelo en la boca que hemos hablado, y dificultad para pronunciar un fonema, el que no pronuncia la R. ¿De acuerdo? El que no pronuncia la R. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Hay otros problemas de este tipo, pero ya muy raro. Lo más raro es el reverberar la lengua para la R. ¿Ok? Aquí tienen todas las definiciones por si acaso. No se olviden que puede haber anomia para los objetos o anomia para las personas específicamente, o sea, los nombres de las personas. ¿Ok? ¿Perdón? Dislexia. ¿Qué cosa es dislexia? Me dan mi papelito, ¿ok? Y yo tengo que leer la Declaración de Independencia. Entonces, agarro mi papel y leo. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, bla, bla, bla. Yo tengo dislexia, me dan mi papelito y digo, el Perú es independiente y por la voluntad general de los pueblos. ¿Se da cuenta que separo las sílabas mal? No logro reconocer los fonemas y su relación con la grafía. O sea, separo las sílabas, me atraco, hablo muy rápido, hablo corto, parto mal las palabras. ¿Ok? Es un problema de identificación del lenguaje. Y eso los profesores de educación inicial ya están aprendiendo a reconocerlo. O sea, ellos están siendo los que más reconocen y envían a los niños con tiempo, porque eso se corrige. ¿Ok? Eso se corrige. ¿Quién tiene más dificultad con el lenguaje, los hombres o las mujeres? ¿Quién tiene más dislexia? Los hombres. Los hombres tienen más dificultad con el lenguaje. Es rarísimo encontrar problemas de dislexia en mujeres, es muy raro. Y cuando hay dislexia en mujeres, todo el mundo busca si hay alguna lesión cerebral, algún problema añadido. ¿Ok? En cambio, para estacionar, ya les he dicho todo mi problema para estacionar, ¿no es cierto? Ok. La confusión derecha-izquierda. ¿Quién tiene más confusión derecha-izquierda, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Yo cuando llevo a alguien en mi carro le digo, un momentito. En mi carro tú me dices para allá o para allá, porque si no, me dicen a la derecha y volteo a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, tengan ustedes en cuenta, la indistinción derecha-izquierda es una cosa también relativamente frecuente. ¿Qué están haciendo ahora en los colegios iniciales? Les ponen un pompón, un alguito y juegan, ¿verdad? Todos a la derecha y ya todos saben que es, ¿ok? En una época que bailamos marinera,
el profesor se volvía loco, porque creo que le tocaron todos los que teníamos sin distinción, ¿ok? Y él decía a la derecha y todos giramos para acá, ¿no es cierto? Entonces él nos dijo, ¿saben qué nos decía? Pañuelo. Uno decía pañuelo y todos girábamos para el lado del pañuelo. Santa solución. Creo que el profesor era terapista. ¿Cuál es respuesta? Vasovagal, el parasimpático. ¿Ya? Taquicardia, ¿siguen leyendo? No. Náuseas, puede ser. Bradicardia, puede ser. Hipertensión, ya no sigo leyendo. Diarrea, náuseas, taquicardia, fuera. Sudoración, taquicardia, fuera. Bradicardia, incontinencia esfinteriana, hipotensión, por ahí estamos. ¿Ok? Apenas ustedes encuentran el indicio, ya no lean pues el resto, ¿verdad? Milisegundos están ganando. ¿Ok? Milisegundos están ganando. ¿Ok? 81. ¿Cuál de los siguientes es signo de lesión de la neurona motora superior? ¿Recuerdan? Parálisis espástica con hiperreflexia, signo de Babinski, no hay atrofia ni fasciculaciones. ¿Ok? Entonces, arreflexia, nada que ver. Ataxia, no tiene nada que hacer en esta historia. Hipotonía, Babinski. Si el doctor Cuba escucha Babinski positivo, él decía, ¿hay Babinski? No hay Babinski. Y nos quería pegar cuando decíamos positivo o negativo. ¿Ok? Atrofia muscular, nuestro tío Babinski. Aquí están las dos reglas. ¿Ya? Las dos reglas para que las recuerden. Recuerden las reglas. Babinski con I latina. El que ponga Y ni diga que fue mi alumno. ¿Ok? Babinski es un apellido polaco. ¿Por qué tenemos que sentirnos orgullosos los peruanos de Babinski? Porque el papá de Babinski, ingeniero de ferrocarriles, no consiguió trabajo en París, ¿ok? ¿Y dónde creen que vino a trabajar? Con Eiffel se vino al Perú y trabajó en el ferrocarril central. ¿Ok? Entonces, ahora las remesas son del exterior al Perú. En esa época era del Perú al exterior. Entonces, Babinski estudió medicina un poquito por nosotros, ¿verdad? Por consiguiente, hay que tratarlo con el debido respeto. Claro, el respeto debía tenerlo él, pero nosotros, en fin. Paciente con hiperreflexia osotendinosa. ¿Qué neurona está lesionada? Solo por la hiperreflexia. ¿Tálamo? Nada que ver. Motora medular sería la segunda. Sensitiva, nada que ver. Intercalar es la pequeña interneuronita que está en la médula espinal entre la primera y la segunda, o entre neuronas sensitivas primera y segunda. Y motora cortical. Podría ser la intercalar cuando está demasiado activa y tiene demasiado control sobre la segunda, pero es muy raro. Lo más frecuente es piramidalismo, la primera neurona, ¿ok? Desde arriba, en la parte del medio, en la parte del tronco, o los axones que bajan por la médula, donde sea. Pero si la primera neurona se activa, hay espasticidad, ¿ok? 8.2. Efectivamente, Evelyn. ¿Ok? Varios nombres de las neuronas primeras. Primera neurona, neurona piramidal, neurona motora cortical. Cualquiera de los nombres es válido. 8.3. Las lesiones de la neurona motora superior en su fase aguda dan lugar a hipertonía, paresia espástica, parálisis flácida, respuesta extensora de los dedos del pie o clono. Pregunta. Ustedes reciben al paciente hemipléjico en emergencia. Le piden la tomografía y para suerte de ustedes, tiene ya varias horas y se ve la hipodensidad, o sea, garantizado que es arriba. ¿Cómo llega el paciente? ¿Espástico con hiperreflexia, tal como les he dicho? Se dan cuenta que hay una disociación ahí, ¿verdad? Porque ustedes saben que la primera neurona es así, pero ¿cómo reciben al paciente que acaba de instalar su plegia? ¿Espástico o flácido? Flácido. La espasticidad es evolutiva. Ojo, la espasticidad aparece después de 3 días. Hay un solo sujeto que sí va a estar. O sea, ustedes el vaso pléjico lo levantan, está así, el bracito, flácido. Lo sueltan y se cae.
Pero hay una cosa que sí sale. ¿Qué es? Que no tiene pierde. Miren, traigan el martillo de servicios generales o el de la cocina y de vuelta no les va a salir. ¿Qué sale? El Babinski sale. Si tienen dudas, al pie. Van al pie y buscan el Babinski. Ese sí sale. El resto no sale. ¿Ok? El resto sale después de 3 días. ¿De acuerdo? Ok. Tienen al paciente. Tiene todo. Tomografía, la parálisis flácida, todo, todo, todo. Entonces dicen, le voy a ver el pie. Buscan el pie, no hay Babinski. ¿Qué otro diagnóstico tiene el paciente para que no salga el Babinski? Que tiene que salir. Causa frecuente de problema cerebrovascular y da los infartos más grandes y más bravos. Y no deja salir al Babinski. Diabetes, colegas, ¿cuál es la primera causa de neuropatía? Tiene neuropatía diabética, por eso no le sale el Babinski. ¿De acuerdo? Por eso no sale el Babinski, no se puede formar el reflejo. ¿Ok? Muy bien. Recuerden ustedes que cuando hay shock medular o shock cortical, hay hipotonía y la espasticidad es progresiva. Lo único que pueden creer es en tío Babinski. ¿De acuerdo? El Babinski sí sale. Y si no sale, piensen que o le falta la B12, le sobra el azúcar, algo falta. 84. Contracción del músculo cuádriceps femoral cuadrado y extensión de la pierna a nivel de la rodilla en el reflejo del tendón rotuliano. A ver, ¿cómo leen eso? A ver, dígame. Extensión de la pierna a nivel de la rodilla en el reflejo del tendón rotuliano. O sea, está describiendo hiperreflexia, pero tenemos que pensarlo un poco para entenderlo, ¿verdad? Porque lo describen de una manera que, con perdón, pero la persona que escribe esto hay que llevarle una clase de semiología. ¿Ok? Entonces, la respuesta al reflejo, traducido al castellano, ¿no?, es iniciado por un estímulo de ¿qué cosa? Cuando golpeamos con el martillo en el arco reflejo, ¿quién participa? ¿Quién es el receptor del arco reflejo? Fémur, cuádriceps y tendón del cuádriceps que inserta abajo, ¿verdad? En la parte infrarrotuliana. O sea, músculo y tendón. ¿Yo qué hago para desencadenar el reflejo? Vengo con mi martillo y percuto el tendón. Si yo percuto, hundo el tendón, ¿qué va a pasar con el músculo? Se estira, ¿verdad? ¿Cuál es el receptor de estiramiento? El uso neuromuscular. Los reflejos osteotendinosos son reflejos de estiramiento. Por eso percutimos los tendones. Recuerden los reflejos, uno percute tendones para estirar el músculo. Y cuando yo estiro el músculo, el uso neuromuscular arma un arco reflejo. ¿Ok? Arma un arco reflejo. En cambio, ¿cómo es el arco reflejo del Golgi? El Golgi detecta contracción, acortamiento. Y cuando hay un acortamiento demasiado intenso y se puede ocasionar la ruptura del músculo, ¿saben lo que hace el Golgi? Inhibe, de golpe. ¿Y qué pasa con la mano? Se abre. ¿Nunca se les ha caído un paquete, no han cargado un paquete demasiado pesado mucho tiempo y se les cae? Ok, eso les pasa a cualquiera. ¿Por qué se cae? Uno está llevando cajas y uno dice, pucha, que se van a romper los huevos y está llevando todo ahí y de pronto ya no puede más y se abren las manos y se va todo. Ese es un reflejo, es inevitable. ¿Ok? Por eso en las películas no ven la mano del sujeto que se está cayendo y su amigo que lo quiere. Y de pronto ustedes ven así, así, así y llega un momento en que ¿lo soltó a propósito? No, es un reflejo. Es un reflejo, no se puede sostener un cuerpo humano, es demasiado, ¿ok? Se puede hacer daño todo el brazo, por consiguiente se abre, ¿ok? Entonces recuerden, el órgano tendinoso de Golgi es lo que le pasa a los que levantan pesas, a los fisicoculturistas, hacen así y de pronto se les viene encima la pesa porque calcularon mal, ¿ok? En cambio, esto es para el reflejo osteotendinoso. 85.
Entidad que no es causa de falla respiratoria por disfunción neuromuscular. Neuromuscular. Coma mixedematoso, espondilitis reumatoide, esclerosis lateral amiotrófica, difteria y hernia pontina. ¿Cuál no es periférico? Sin analizar mucho, no es nada periférico la protuberancia, ¿verdad? Todo lo demás, yo no estoy muy de acuerdo con la espondilitis reumatoidea, honestamente, porque eso es más mecánico, ¿verdad? Es un asunto de la articulación, la inflamación de la articulación, pero bueno, ¿no? En todo caso, la herniación pontina para la parte de neuro no tiene nada que hacer, ¿ok? Músculo, neuromuscular. Miositis entra acá, mixedema entra acá, todo lo que es muscular entra acá, ¿ok? Por la parte muscular. No se olviden, cuando hacemos neuromusculares, hacemos hacemos unión neuromuscular y hacemos músculo. O sea, en semiología, quiero decir, ¿ok? 86. 24 años de edad tiene este joven, 7 días. Reducción de fuerza muscular distal, simétrica, progresiva y ascendente. Y llega a insuficiencia respiratoria. Tiene cuadriparesia flácida, fuera los reflejos no hay. Siempre asegurarse de que no sea la médula y no haya nivel sensitivo, ¿ok? ¿Cuál es el nivel de compromiso neurológico? Todo médico peruano tiene que saber esto. Hemos tenido 3 brotes. Guillain-Barré, ¿no es cierto? Nervio periférico, específicamente, así como lo describen, bilateral simétrico ascendente, Guillain-Barré, ¿no es cierto? ¿Por qué el nivel sensitivo? Tienen que asegurarse que su Guillain-Barré no tenga nivel sensitivo. Porque yo le digo, siente, 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 siente. Ahí no siento, doctor. O siento menos, doctor. Médula. No confundir Guillain-Barré con la médula. En los 6 brotes que hemos tenido a nivel nacional se han detectado 2 casos de mielitis transversa. Solamente porque le buscaron el nivel sensitivo y es otro diagnóstico y otro tratamiento, ¿verdad? ¿Sí? Y otro pronóstico, dicho sea de paso. ¿Ok? Entonces no se olviden de pensar en el nivel sensitivo, ¿ya? ¿Hay Guillain-Barré que descienda? Es una variante de Guillain-Barré, pero típicamente con los mismos anticuerpos de Guillain-Barré. Si ustedes tienen consulta externa y diagnostican parálisis facial, sale el paciente y al ratito toca la puerta, doctor, no sé qué pasa, que el otro lado me está empezando. Parálisis facial bilateral, Guillain-Barré verdadero que desciende. El Miller-Fisher es una variante, es otro anticuerpo. Es un anticuerpo diferente. Pero la parálisis facial bilateral es el mismo anticuerpo. ¿De acuerdo? Lo que desciende es el Miller-Fisher y lo que desciende es el verdadero Guillain-Barré descendente. ¿Qué es más peligroso, el que asciende o el que desciende? El que desciende, ¿verdad? Ok. Miller-Fisher hay que vigilarlo porque puede haber, es raro que descienda tanto, pero puede haber compromiso respiratorio. 8.7. ¿En qué parte del cerebro se localiza el acueducto cerebral? Mielencéfalo, bulbo. Metencéfalo, arribita del bulbo, ¿no es cierto? Ok. Mesencéfalo, en el medio no cambia mucho desde que estuvo chiquito. Diencéfalo y telencéfalo, arriba la parte profunda, arriba la parte superficial. Entonces, el acueducto estaba en el querido mesencéfalo. Aquí está el acueductito, aquí está el tubérculo cuadrigémino superior, aquí estamos viendo la parte del locus niger, aquí debe estar la fibra piramidales. Miren ustedes el tercero saliendo, ¿ok? Y en algún nivel por acá debe andar el cuarto saliendo también, el cuarto debe estar saliendo y dando, perdón, por acá, por acá, por acá, por acá, dándose la vuelta, ¿verdad? Ok. Cantidad de líquido que se produce normalmente en un día. Al día fabricamos medio litro de líquido. Cantidad de saliva que se fabrica en un día, 1 litro, ¿no es cierto? Hasta 1,5 litros inclusive.
Eso no nos enteramos hasta que tenemos Parkinson, porque ya no hay reflejo de dilución. Y ahí nos enteramos todo lo que fabricamos de saliva. 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo